Ok, muy buenos días muchachos. Vamos entonces a la clase número uno de matemáticas. Yo puse aquí número 2. Clase número uno de matemáticas del tercer periodo. Vamos a hablar un poquito de razones trigonométricas el día de hoy, ¿de acuerdo? Para ello entonces, bueno, refiero las páginas del texto guía que voy a utilizar. Es muy importante que llevemos a la par. Cuando uno va a estudiar matemáticas, es bastante recomendable a la par de ir viendo la clase con el profesor e ir teniendo el texto guía a la mano. ¿Listo? Entonces, yo podría decirles que todos estos conceptos que vamos a hablar el día de hoy, con algunas modificaciones de mi parte, es decir, no voy a escribir de manera literal lo que dice el texto guía, yo hago algunos aportes adicionales al texto, son a partir de las páginas 73 a 70 a 80, 73 a 80 del texto guía volumen 2, obviamente. Volumen 1, perdón. Obviamente, listo. Vamos a hablar entonces de razones y funciones trigonométricas en este preciso instante. Voy a presentar toda mi pantalla más bien para que logren observar entonces lo que quiero mostrarles con GeoGebra. Bien, ven en este momento el ambiente de GeoGebra. Sí, profe. Ok, muchachos, entonces básicamente tenemos un triángulo. Vero Saavedra, ¿qué tipo de triángulo es ese? Eh, y ya, Tranquila. no hice el... Espero que no me encontré algo de lo que es que no me acuerdo exactamente el nombre, pero yo sé cuál es. Ok. Vero Hudson, ¿qué Eh, tipo de triángulo es ese? A Hot. right triangle. De ¿Cómo? 90 grados. Solo me lo sé en inglés. Dímelo en inglés. A right triangle. Correcto, es un triángulo rectángulo, correcto. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Sencillo, porque uno de sus ángulos es recto, ¿cierto? Hay tres tipos de ángulos, o sea, hay tres categorías de triángulos más bien, según sus ángulos. Yo puedo tipificar los triángulos según sus ángulos. Hay triángulos acutángulos, por ejemplo, este que les voy a mostrar a continuación, sería un triángulo acutángulo, ¿cierto? Tenemos tres ángulos agudos. Podemos tener el triángulo rectángulo, que es este que les estoy mostrando acá, tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos, o podemos tener un triángulo de este estilo, en donde hay dos ángulos agudos y un ángulo de más de 90 grados. ¿Quién recuerda cómo se llaman los ángulos de más de 90 grados? ¿Ángulos de qué tipo? Yo, ¿Perdón? No son yo obtusos. puedo decir. Obtusos, correcto. Ángulos obtusos. En este caso tenemos entonces un triángulo obtusángulo. Por lo pronto vamos a tener nuestro triángulo rectángulo con dos ángulos agudos. Siempre, 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 todo triángulo en un espacio euclidiano como el que estamos acostumbrados a manejar, siempre tendrá como mínimo dos ángulos agudos. Por la pregunta de falso o verdadero. Siempre, 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 todo triángulo plano, porque hay triángulos que no son planos, después vemos un poco de ese tipo de geometrías que se llaman geometrías no euclidianas. Todo triángulo en el plano tiene como mínimo dos ángulos agudos. Es posible que tenga tres ángulos agudos, pero como mínimo tiene dos ángulos agudos. Tenemos entonces nuestro triángulo rectángulo, este ángulo se llama alfa, este ángulo se llama beta y este ángulo no le asignamos específicamente ningún nombre porque es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ok, partamos de ese hecho. Profe, Cuéntamelo. yo quiero decirle razones trigonométricas a ver si me acuerdo todavía, porque Ah, yo... sí, dale, enseguida volvemos, enseguida te doy la posibilidad para que nos la digas. Cuando Dale estemos pues, construyéndolas, te agradezco mucho. Ok, dale pues. vámonos entonces vamos a insertar un textico por acá, a este ladito, lo voy a llamar, permítame un segundo por favor, esto lo voy a llamar a minúscula más bien, a este ladito lo voy a llamar A, ok, a este otro ladito lo voy a llamar B,
Prefiero poner a B aquí en el denominador, más bien en este otro cateto. Y a este otro ladito lo voy a llamar C. Ok. Voy a tratar de aumentar un poquito más la fuente, no sé si se pueda. Bueno, dejémoslo así por ahora. Muy bien, tenemos entonces A, B y C. ¿Qué nombre reciben los lados que forman el ángulo recto? Por ejemplo, no sé, le puedo preguntar a Sergio Catetos. Andrés. Sergio Andrés, ¿qué nombre reciben los lados que forman el ángulo recto? No, pero no me acuerdo. ¿Qué nombre reciben los lados que forman el ángulo recto MJ? Los catetos. Se llaman catetos, perfecto. ¿Y qué nombre recibe el lado opuesto al ángulo recto? Hipotenusa. Hipotenusa, perfecto. Entonces tenemos acá nuestro triángulo rectángulo con todas esas características. Muy bien. Ahora, varias cosas. ¿Quién me quiere responder? ¿Qué característica tiene, por ejemplo, la hipotenusa con respecto a los dos catetos? Si yo los comparo, Que siempre va a ser el lado más largo. totalmente de acuerdo. Siempre la hipotenusa será más larga que cualquiera de los dos catetos. Eso es clarísimo. Y finalmente, ¿qué tipo de relación matemática sirve, o más bien, qué expresión matemática sirve para relacionar los lados de un triángulo rectángulo? Hay una expresión matemática, Teorema de Pitágoras, no. el teorema de Pitágoras, correcto. Vamos a llevar entonces esto para acá y vamos a graficarlo entonces en una cuadrícula. Teorema de Pitágoras. Hay varias cosas que tenemos claras, ¿cierto? Vamos a graficar, a pegar esto por acá. Ok, y vamos a cortarlo. Entonces, varias relaciones importantes. Lo que les estoy diciendo es algo que ustedes ya sabían con anterioridad. No es absolutamente nada nuevo, en lo absoluto. Listo, en lo absoluto. No es nada, pero absolutamente nada nuevo. Profe, ¿tú Ok, qué páginas dijiste que estaban esta información del libro? está aquí arriba, páginas 73 a 80. Dale, dale. Sí, esta primera parte de hecho no está en el libro. Esta primera parte no está en el libro, por lo menos en estas páginas. Yo sospecho que está más adelante, pero yo creo que el orden lógico en el cual se debe dar esta clase es de esta manera. Ok, entonces, regálame un segundito más bien. Peguémoslo por acá de primero. Ok, tenemos entonces nuestro triángulo rectángulo con las características ya descritas anteriormente. Vamos a definir algo que se llama razones trigonométricas. Se llama razón. ¿A qué se le llama razón en matemáticas? En matemáticas, ¿qué es una razón? Una división. Es una división, es un cociente, ¿cierto? Es una división o cociente. Ok, entonces vamos, finalmente se va a tener que meter esto en una cuadrícula. Es una división, ¿cierto? Está relacionada también con la palabra en inglés ratio, como se pronuncie. Yo soy muy malo para pronunciar esta palabra, no tengo idea cómo es. Creo que es así. Y significa precisamente razón de cambio, también conocido como rata de cambio. Listo. Entonces, atención. Isa fue la que me dijo, ¿cierto? Que quiere definir Sí, las profe. funciones trigonométricas. Bueno, en Sí. términos generales, ¿cómo se define el seno de un ángulo? Pues cateto puesto sobre hipotenusa. O definición en Sí. qué. No, Sí. claro que sí, esa es la definición. Entonces, el seno de cualquier ángulo se define en un triángulo rectángulo como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ujú. Ok, perfecto. Segunda, ¿te la sabes todas? Sí. El Perfecto. coseno sigue cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, Isa. Ujú. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la tangente de un ángulo θ es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ok, vamos a Ajá. empezar con esas. Gracias, Isa.
Vamos a comenzar con Dale. esas tres razones trigonométricas por lo pronto, aunque son 6, pero vamos a comenzar con estas por lo pronto. Ahora, Las otras son las que son, las pues, recíprocas. cotangente y eso, ¿cierto? Exacto. Sí. Que hacía parte del foro, que también está en el texto guía. De hecho, en la página número 75 aparecen las denominadas razones trigonométricas recíprocas y en algunas otras páginas también, pero eso lo vamos a volver a ver. Ok, partamos de esto. Esto es una definición en matemáticas. Es más, voy a quitar el igual por ahora. Voy a quitar el igual, le voy a poner una triple igualdad. ¿Cierto? Cuando en matemáticas uno pone una triple igualdad, es por dos razones, o porque es una equivalencia o porque es una definición. Yo la voy a poner como una triple igualdad. Entonces, para que no se confundan, ¿qué carajo son las razones trigonométricas? Muy sencillo. Las razones trigonométricas son divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo. Ya, esas son las razones trigonométricas. Divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces a alguien se le ocurrió decir, vea, vamos a definir una razón trigonométrica que más adelante va a cambiar el nombre de razón a función. De hecho, se puede utilizar ambos. En el libro lo llaman funciones. Yo por ahora quiero llamarlo razones, pero es la misma cosa. ¿Cierto? Entonces algún loco por allá dijo, vea, una razón trigonométrica es, es básicamente una división entre los lados de un triángulo rectángulo. Como son tres lados de un triángulo rectángulo, si yo las pongo en parejas, ¿cuántas posibilidades se me genera? Acuérdese que esto también es técnica de conteo. Son tres lados. ¿De cuántas maneras puedo agruparlos de a dos? Sí importa el orden. Serían dos cuadritos. Ah, no, 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 no. No sería Cinco. 9. No, no sería 9. Profe, importando el orden Sí importa el orden, claro que sí. y sin repetir. O sin repetir, correcto. No Sin puedo repetir. dividir una cosa por sí misma porque daría uno. Profe, es lo que es como, no es combinación, sino es la otra, que no me acuerdo el nombre. Permutación. Es una permutación. Ok, Eso. listo. Eso si quisiéramos hacerlo con una técnica de conteo, pero en realidad serían 6 posibles combinaciones. Las primeras 3 combinaciones son cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por ahora voy a irme con esas 3, ¿de acuerdo? Por ahora esas 3, pero son 6. Ahorita defino las otras. Muy bien, entonces tenemos nuestras primeras 3 definiciones de las funciones trigonométricas o de las razones trigonométricas. Recuerden, cualquiera de las dos formas de llamarla son equivalentes. Seno, que se denota mediante SEN en las calculadoras, es sin, ¿cierto? De sinus. En la calculadora no está como sen, sino como sin o sin de sinus. Normalmente yo lo hago así, aunque en algunas partes puedo poner esto y no hay ningún lío, ¿cierto? Por ahora lo voy a poner en español. Seno de θ, cateto opuesto sobre hipotenusa, donde θ es cualquier ángulo, cualquiera de los ángulos que yo analice. Ok, ahora sí vámonos con esto bien interesante. Supongamos que vamos a concentrarnos en el ángulo alfa. Supongamos que vamos a concentrarnos en el ángulo alfa. Que vamos a obtener las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Aquí es donde hay que tener muchísima concentración. Entonces empezamos. Profe, tengo una pregunta. Dímelo. ¿Siempre son letras griegas? No, eso no es estrictamente necesario. Ah, dale. Ok, Camín. dímelo. Eso es por un ángulo de 30 grados. No necesariamente. Puede ser cualquier ángulo. Fíjate que aquí en GeoGebra yo te muestro, este sigue siendo recto, fíjate, el de abajo. Y alfa puede ser muy grande y beta puede ser muy chico. O podría ser alfa muy pequeño y beta muy grande. No importa. Lo importante es que alfa y beta son agudos, pero alfa y beta en términos generales pueden ser cualquier par de ángulos agudos que estén descritos en este triángulo rectángulo. Entonces no necesariamente son 30 grados.
El único ángulo del cual conocemos con precisión el valor es el de 90 grados. ¿Por qué? Porque estamos definiendo las razones trigonométricas única y exclusivamente para triángulos rectángulos. Ok, atención con esto, muchachos. Estas definiciones hay que aprendérselas de memoria. ¿Quién dijo que no había que aprenderse cosas de memoria? Claro que sí. Hay que aprenderse algunas cosas de memoria. La memoria también es importante. En los últimos años en la educación, en la docencia, se ha satanizado la memoria, como que no, como que eso no es aprendizaje. Claro que la memoria es aprendizaje, también es importante. Ok, seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Empecemos por la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? Del que tenemos acá en pantalla. Sí. Evidentemente es C. Ahora viene lo bueno, lo interesante. Definir qué es cateto opuesto, definir qué es cateto adyacente, ¿cierto? Ojo con eso. Voy a escribirlo aquí en la parte inferior. Cuando yo hablo de CO, estoy hablando del cateto opuesto al ángulo. ¿A cuál ángulo? El ángulo que yo esté analizando. Y cuando hablo de CA, estoy hablando del cateto adyacente al ángulo. ¿Qué significará adyacente? Que está al lado del ángulo. Sí, digámoslo así, que la palabra adyacente, sí, adyacente es que está al lado, totalmente de acuerdo. En este contexto, adyacente es que forma el ángulo como tal. Listo. Entonces vámonos con esto. Ojo, todos coincidimos en que C es la hipotenusa, ahí no hay pierde. Todo triángulo rectángulo tiene una y solo una hipotenusa, no tiene ninguna otra. De hecho, las hipotenusas solamente se pueden definir en triángulos rectángulos. En un triángulo de otro tipo, por ejemplo, un triángulo así, aquí no hay hipotenusa, porque el triángulo no es rectángulo. Entonces, la hipotenusa es exclusiva de los triángulos rectángulos. Muy bien, entonces volvamos acá. La hipotenusa sabemos que es esta, siempre vale C. Ahora viene lo interesante. Definamos para el ángulo alfa, para este ángulo alfa, cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. ¿Qué me dice Laura? ¿Cuál es el cateto adyacente a alfa? No sé, profe. Repito, la palabra adyacente en este contexto significa que es el cateto que toca al ángulo, que forma al ángulo. Y el opuesto es el que está al otro lado del ángulo. Entonces, en ese contexto, ¿quién me quiere decir cuál será el cateto adyacente a alfa? A. A, ¿cierto? A está tocando al ángulo alfa, por lo tanto este cateto es el adyacente a alfa. Y el opuesto B. es el que se encuentra justo al frente, ¿cierto? Yo voy a insertar por acá una flechita para que quede claro. Este sería, con esta flechita que pongo acá, la voy a poner de color naranja. Este sería el opuesto a alfa, el que está al frente, el que está más lejos de él, ¿cierto? El que está más lejos de él. Ok, en ese orden de ideas, para el ángulo alfa, seno de alfa es el cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa. Ese es el seno del ángulo. Reitero, ¿qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas o razones trigonométricas no son más que divisiones entre los lados de un triángulo rectángulo. Ok, vámonos con el coseno. Ay, profe, pero eso es horrible. Cuando uno se tiene que aprender todo eso, eso sí es No, horrible. es fácil, súper fácil. Ok, coseno de alfa. Por definición, ¿qué es el coseno de alfa? ¿Quién me lo quiere decir? Es el... Pero ya, Sí. pues, ¿Qué es el coseno de alfa? el cateto opuesto sobre hipotenusa. No. David Arboleda, ¿qué es el cateto, qué es el coseno de alfa? ¿Cómo se define? ¿Yo qué? ¿Cómo se define el coseno de un ángulo en particular?
Mm, Aquí está. Aquí está ¿qué David. puedo decir? No, Ay, dame un segundo. Dime, David. cateto adyacente sobre... ¿Qué es hip? Uy, no me digas, no me rompas el corazón. ¿De qué estamos hablando? De un triángulo rectángulo. ¿Cómo se llaman los lados de un triángulo rectángulo? ¿Qué nombre reciben? Que no me acuerdo bien. ¿Cómo que no te acuerdas? Estamos hablando todo el rato de eso. Eh, Sara, ¿cómo se llaman? ¿Qué nombre reciben los lados de un triángulo rectángulo? Hay dos nada más. Hay dos tipos de lados. Cateto, Los catetos. ¿Y el otro cómo se llama? hipotenusa. Ujú. Ajá. David, ahora sí, ¿qué significa hip? Los lados del triángulo. Oh, lo acabamos de decir. Hay dos tipos de lados en un triángulo, los catetos y la hipotenusa. ¿Qué Ah, crees, perdón, es que qué crees que signifique hip? hipotenusa, es que, perdón, estaba Total, un poquito distraído aquí. totalmente de acuerdo. Ok, ahora sí. En el lado, para el alfa, para el Perdón. coseno de alfa, por definición es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué pongo en el denominador, David? ¿Es en serio, Cami? Sí. ¿Qué Es que pongo en el Cami no... denominador? Mm, ¿por qué? Juanma, ¿qué pongo en el denominador para el coseno de alfa? Sabiendo que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Profe, ¿qué fue lo que me preguntó desde el principio? Que se lo escuchó trabado. Sabemos que el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? En- Ajá. ok, Ah. entonces en particular, cuando yo construyo el coseno de alfa, ¿qué debo poner en el denominador? B, C, perdón. C, correcto, claro, porque C es la hipotenusa. ¿Y qué debo poner en el numerador? Ah, A, correcto. Muy bien, Juanma, excelente. Cateto ahí. adyacente, que es este de acá, A, sobre la hipotenusa que vale C. Muy bien. Y finalmente vámonos con la tangente de alfa. MJ, ¿qué debo escribir en el denominador de la tangente de alfa? Sabiendo que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. A sobre B. Sencillamente, el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Opuesto. B. B. O sea, B. Y el adyacente es A. A. O sea que sería B sobre A. Así se definen las tres primeras razones trigonométricas. Seno de alfa es B sobre C, que es cateto adyacente, cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En internet y hay youtubers que tienen millones de formas para aprenderse esto, que coca, hipo, no sé qué, hay unas reglas mnemotécnicas para recordarlo. A mí no me gustan. Si a ustedes les sirve, perfecto, se las valgo. A mí no me gusta recordarlo de esa manera, yo simplemente me las aprendo. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso es todo. Ok, ahora yo también puedo definir las razones trigonométricas para el ángulo beta, para el otro ángulo. Para el ángulo beta también puedo definir las razones trigonométricas. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para el ángulo beta, vamos a definir las razones trigonométricas nuevamente. Entonces, empezamos. David esta vez sí me va a ayudar. No. Seno de beta. ¿Cómo se define el seno en términos generales? Aquí está. David Vives. David, ¿estás ahí? ¿Cómo se define el seno de un ángulo?
Cateto opuesto al ángulo sobre hipotenusa. Sensacional. Ahora, para beta, ¿cuál es el cateto opuesto a beta? Opuesto, el que está al otro lado. Opuesto. Puesto Opuesto. Adyacente. A, Opuesto. Ah, perfecto, muy bien. Ah, el opuesto es este que está al frente, ¿sí? ¿O qué va a ponerle otro color? Verde. sí. Muy bien, Ujú. David. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo defino el seno de beta? B sobre A o A sobre B, no sé. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? A ¿Cuál es la hipotenusa? es, es B. No, David. Sí. Concentración, papito. C. La hipotenusa. Aquí está la gráfica. Tienen que estar muy concentrados, chicos, todos. Y aquí le tocó a David, Ujú. pero yo siento que algunos de ustedes no tienen la concentración que requiere esto. Es muy importante, muchachos. Yo cambio el estilo de letra aquí de una. Ok, listo. Ese es el seno de beta. Listo. Sergio Andrés Rey. ¿Cómo se define el coseno de cualquier ángulo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Sensacional. O sea que, ¿qué escribo acá? ¿Qué es coseno de Eh, beta? no, B B sobre C. sobre C. Muy bien, Andrés. Excelente, papá. Y vámonos con Sarita. Tangente. No, Sí, profe. claro que sí. Es que Saris, yo acá no estoy prestando atención, sino que yo le estoy echando cabeza para entenderlo del otro lado, pero bueno. no, no te preocupes, enseguida lo repetimos. Ayúdame con esto, Sarita. ¿Cómo se define la tangente de un ángulo? Aquí dice. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto a beta? A. A. ¿Y cuál es el cateto adyacente a beta? Eh, B. Adyacente, B. ¿Sí o qué? Listo, eso es Ok. todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Simplemente describir las razones trigonométricas a partir de esta definición. Y ya, no hay nada más, no hay nada raro en el fondo. Ah, muchachos, hace rato nos pasamos de la clase, ¿por qué no me dijeron? Ah, no, ¿verdad que es bloque? Ok. No, no, profe, tenemos bloque. Sí, gracias, tenemos bloque. Muchas gracias. Listo, muchachos, eso es básicamente, esas son las razones trigonométricas. Las tres primeras, ¿de acuerdo? Así se definen las tres primeras razones trigonométricas. ¿Qué más podemos decir? Hombre, podemos decir que, que no se hacen o no se describen las razones trigonométricas para el otro ángulo. Es decir, cuando tú tienes un triángulo, solamente se pueden definir las razones trigonométricas para el ángulo alfa y para el ángulo beta, es decir, para los ángulos agudos. Para el ángulo recto no se definen las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Ok, ¿alguna inquietud? Profe, me perdonas, ¿puedes volver a repetir eso lo que acabas de decir, porfa? Sí, claro que sí, no hay ningún problema. No, lo que estaba diciendo es que las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo solamente se definen para los ángulos agudos, para alfa y para beta. No se pueden definir por ahora las razones trigonométricas para el ángulo recto. No tiene sentido por ahora, ¿listo? Ah, dale, dale. Eso es lo que estaba diciéndoles básicamente. Ok, voy a mostrarles acá entonces el resto y no sé si Isa la recuerda y me puede decir cuál es la definición de las otras tres. ¿La recuerdas? Sí, profe. Okidoki, vamos a hacerlo aquí entonces juntos. ¿Cuál es la siguiente? Entonces, cosecante Listo, cosecante sería, pues se de puede decir beta. como, a mí me gusta más voltearlas, pero también se puede decir como uno sobre, pues ahí en ese caso sería uno sobre coseno. Se puede So- decir uno sobre coseno, sobre seno, sobre seno. uno sobre seno, o yo, por ejemplo, las invierto, entonces yo pongo hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa Me sobre parece, cateto opuesto. Muy bien, Isa, me parece más perfecto. fácil recordarlo. Sensacional, y tienes toda la razón. Ok, entonces, definimos una tercera razón trigonométrica que se llama cosecante.
si de pronto hay algún problema con los nombres, este se llama seno, este se llama coseno, esta se llama tangente, y esta nueva que acaba de definirnos Isa se llama cosecante. ¿Listo? Seno, coseno, tangente, esta se llama cosecante. Dime la otra, Isa, por favor. Bueno, la otra es secante. Secante se denota mediante esta forma. Ok. Ujú, ¿Y cómo se define? pues lo mismo, hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. A esta se le llama secante. Secante. Ok. Y la última, Isa. Cotangente. Cotangente se denota mediante Cateto adyacente y es el cateto adyacente, sobre el cateto opuesto. cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Y esta se llama cotangente. Isa, muchísimas gracias. Esto es Dale, profe. básicamente, estas son básicamente las 6 razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Algunas características bien interesantes. Algunas características es que el seno de θ es el inverso de la cosecante de θ, es decir, basta con voltear numerador por denominador para obtener la otra. Cuando eso sucede, cuando una es la inversa multiplicativa de la otra, decimos que son recíprocas. Entonces el seno y la cosecante son recíprocas, que hacía parte del foro, ¿cierto? Eso significa que son recíprocas. La una es el inverso multiplicativo de la otra. Ok, lo mismo va a pasar con el coseno y con la secante. La una, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, es el inverso multiplicativo de la otra. Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Por qué digo inverso multiplicativo? Porque si tú multiplicas el coseno por la secante, es lo mismo que multiplicar cateto adyacente sobre hipotenusa por hipotenusa sobre cateto adyacente. Claramente se anulan y nos da como resultado un 1. Lo mismo pasa aquí. Y la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, mientras que la cotangente se define de manera inversa como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Listo, entonces decimos que el seno y la cosecante, que el coseno y la secante, y que la tangente y la cotangente son razones trigonométricas recíprocas entre sí. Recíprocas entre sí. Ok, eso es básicamente. Ahora, ya tenemos entonces las nuevas definiciones. Tenemos otras 3 razones trigonométricas. Vamos a definir esas nuevas 3 razones trigonométricas para estos ángulos alfa y beta. Voy a traerme esto para acá para que nos quede aquí paralelo. El coseno y la tangente. Ok. ¿A quién cogiera ya? ¿Quién cogiera? Mateo no llegó nunca. Mateo, ¿estás? ¿Vives? Ok, Mateo no llegó. Isa sí llegó. Voy a poner por aquí la asistencia. Bueno, chicos, ¿a quién le preguntaron? Bueno, ¿quién quiere participar en este caso? ¿Cómo definiría entonces la cosecante del ángulo alfa? Según la definición que acabamos de mostrar. La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Quién me la quiere definir, por favor? Hola, profe. Hola, Matthew. Matthew, excelente que llegaste. Te pregunto, ¿cómo defino la cosecante de un ángulo? Según esta definición. ¿Llegaste a tiempo para saberlo o no? O si quieres le pregunto a alguien más. C sobre B. C sobre B, claro que sí. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien, Matthew. Excelente. Samu, ¿cómo defino la secante? C sobre A. Sería básicamente C dividido A. Hay 2 maneras de hacerlo, hay 2 maneras de construirlo. La primera, utilizando la definición original,
O la segunda, utilizando la propiedad que me dice que el seno de un ángulo corresponde al inverso de la cosecante del otro ángulo. Es decir, basta con transformar o cambiar el numerador por el denominador. Fabián, ¿cómo defino entonces cotangente? Fabián, ¿estás? ¿Vives? Ah, que se me había quedado pegada la computadora y no podía desmutear el micro. No te A sobre preocupes. B. A sobre B, perfecto. Simplemente es A sobre B. A sobre B. Eso es todo. This is it. Ahora construyamos esas mismas razones trigonométricas para el ángulo beta, ¿cierto? Este sí lo voy a hacer de una para no perder mucho tiempo. Lo voy a hacer inmediatamente yo. Entonces, organizémoslos acá y acá también. Entonces nos va a quedar, en primera instancia, la cosecante de beta. Pero tú dijiste que son recíprocas, ¿cierto? Recíprocas, correcto. Ok. Entonces nos queda la cosecante de beta, va a ser básicamente la división entre C sobre A la secante de beta es básicamente la división entre C sobre B y finalmente la cotangente de beta va a ser la división entre B sobre A. Básicamente es esto. Esta es entonces el conjunto de las identidades o de las razones trigonométricas más bien para esos ángulos que tenemos allí. ¿Alguna inquietud? Hasta el momento, ¿duda? Ok, muchachos. Ahora, dímelo. Estaba terminando de escribir. ¿Tú qué viste de recíprocas? Ok, listo. El seno y la cosecante, el coseno y la secante, y la tangente y la cotangente son parejas de razones trigonométricas recíprocas. La palabra recíproco en matemáticas significa inverso multiplicativo. Es decir, si tú multiplicas el seno por la cosecante, eso te va a dar 1. Yo te lo puedo demostrar. Vamos a hacerlo aquí debajo. Por ejemplo, si yo tengo el seno de un ángulo cualquiera, voy a llamar teta, por ejemplo, el seno de teta, y lo multiplicas por el coseno de teta, eso es lo mismo que decir, según la definición, cateto opuesto sobre hipotenusa, es lo mismo que decir cateto opuesto sobre hipotenusa por la aquí el coseno no es cosecante, discúlpeme por favor, cosecante. Si yo multiplico las parejas de funciones trigonométricas recíprocas, me da como resultado 1, se los voy a demostrar. Seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, por cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, puedes notar que el cateto opuesto se cancela con el cateto opuesto, ¿cierto? O sea, esto de acá se cancela con esto de acá, se mueren entre sí. Y este señor de acá, que es la hipotenusa, se anula con esta hipotenusa. Y cuando yo realizo toda la operación, esto me va a dar como resultado 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa que el seno y la cosecante sean recíprocas. Que la una es el inverso multiplicativo de la otra. Es decir, cuando yo las multiplico entre sí, me dan como resultado 1. Eso es básicamente. Pero, y lo mismo pasa con el coseno y la secante. Si tú multiplicas el coseno y la secante, da 1. Si tú multiplicas la tangente y la cotangente, también da 1. Es decir, que son parejas de razones trigonométricas recíprocas. ¿Listo? Voy a dejar este ejemplito por ahí, por si acaso.
para que les quede también en sus memorias. Ok, ese es un ejemplo de las razones trigonométricas recíprocas. Cuando yo las multiplico entre sí dan como resultado 1. Ok, chicos, 30 segunditos para que piensen en esto. ¿Qué regularidad encuentran en estos dos cuadros? ¿Qué regularidad encuentran en esos dos cuadros? Piénsenlo un segundo. Profe, ¿regularidad o irregularidad? No, regularidad. ¿Qué, Ok. o sea, ¿qué se encuentra de particular en esos dos cuadros? Puedo decirlo. Yo, Cuéntame. profe, que el seno de B De es B el no, coseno. no se No, llama B. de beta. Seno de beta, sí, El coseno de alfa. es el Y coseno de también, alfa. y también el seno de alfa es el coseno de beta. Y a su vez, el seno de alfa es el coseno de beta. Vea, que son inversamente proporcionales. ¿Quién es? Todos. Todos entre sí. Alfa y beta. Hay una relación muy interesante. Voy a cambiarla de color. El seno de alfa es el mismo coseno de beta. El seno de alfa es el mismo coseno de beta. ¿Estamos de acuerdo? El coseno de alfa es el mismo seno de beta. ¿Sí lo ven? Coseno de alfa es A sobre C. Seno de beta es A sobre C. La tangente de alfa, ¿con quién se relaciona? La cotangente. Con la cotangente de beta. Son iguales. La cosecante de alfa, ¿con quién se relaciona? Cosecante de beta. Con la cosecante, con la secante de beta, ¿cierto? Con la secante de beta. Ok. A su vez, la secante de alfa, ya se me perdió, se me acabaron los colores. Ok. La secante de alfa es la misma cosecante de beta. Y finalmente, la cotangente de alfa es la misma tangente de beta. Esta la voy a dejar negra simplemente. Listo. Profe, Ok, ¿por qué no la de secante de alfa en rojito? bueno, pongámosla en rojo, pues. Sí, porque así de pronto se ve menos. Listo. Entonces encontramos una relación supremamente importante, pero muy importante. De verdad que es extremadamente importante esta relación que existe entre el seno de alfa y el coseno de beta, entre la secante de alfa y la cosecante de beta, entre la tangente de alfa y la tangente de beta, etcétera, ¿cierto? Hay una relación muy importante. Pregunta. Alfa y beta. Esa pareja de ángulos, ¿cómo se llaman? Son ángulos agudos, perfecto. Pero ellos dos, entre sí, al relacionarlos entre sí, ¿cómo se llaman esos dos ángulos? Por, por punto 5 en la prueba corta de matemáticas. ¿Cómo, profe? ¿Me vuelves a repetir, por No favor? son coterminales. No son coterminales. Alfa, y repito la pregunta, alfa y beta, ¿son una pareja de ángulos qué? ¿De qué tipo? Por punto 5 en el quiz. A ver, yo veo. Por punto, Coterminales. no, por punto 8 en el quiz. Que son complementarios. Muy bien, Matthew. Son complementarios. ¿Por qué, Matthew? Extiende tu idea para el punto 5. Uy, yo sé, profe. Matthew, ¿por qué son complementarios? Porque son ángulos de 90 grados. Cada uno de ellos son ángulos de 90 grados. No. Yo puedo decir, profe. No, Matthew, va bien. ¿Por qué razón dices que alfa y beta son complementarios?
Porque forman un ángulo de 90 grados. Ellos dos forman un ángulo de 90 grados, no, cada uno forman ángulos Bueno, diferentes. suman un ángulo de 90 grados más bien. ¿Y por qué suman un ángulo de 90 grados? Con esto ya termina tu punto 8 suavecito, sabroso. ¿Por qué? Porque suman 90 grados. Profe, yo creo que sé. No, dame un segundito, Andrés. Matthew, que fue el que se tiró al agua primero. ¿Por qué alfa más beta da 90 grados? ¿Qué lo garantiza? Yo sé. Matthew va en punto 5 hasta ahora. El punto 8 se lo gana si me responde eso. Siguen Andrés y Sara. Sara fue la que dijo, no sé, es que yo le confundo la voz a Yo. Sarita. Ok, o era Isa, no sé, bueno. Eh, Matthew, listo, tu punto 5 lo tienes, enseguida te lo apunto. Andrés, ¿por qué? Profe, vea, porque Dímelo. los ángulos interiores suman 180. Ah, una belleza, excelente, muy bien, Matthew. Entonces tienes un punto 8 para la prueba corta de matemáticas. Te lo voy a poner en este mismo instante. Te lo voy a poner en este mismo instante. Prueba corta 1 de matemáticas. Periodo 3. Claro que sí. Esos ángulos son complementarios. Alfa y beta son complementarios porque por definición suman 90 grados. ¿Pero por qué suman 90 grados? Por ese teorema que me dice que los ángulos internos de todo triángulo, cualquiera que sea, es de 180 grados. Y como tenemos un ángulo recto de 90, me faltan 90 grados para que sumen 180. Alfa más beta tienen que sumar también 90 grados. Por lo tanto, son complementarios. Entonces, esto me va a ayudar mucho porque yo sé que el seno de alfa es el coseno de beta, siempre y cuando alfa y beta sean complementarios. El coseno de alfa es el mismo seno de beta. ¿Por qué? Porque alfa y beta son complementarios. La tangente de alfa es la cotangente de beta. ¿Por qué? Porque alfa y beta son complementarios y así sucesivamente con la cosecante. Cosecante de alfa es igual a la secante de beta, porque son complementarios, secante de alfa es cosecante de beta, por ser alfa y beta son complementarios, y finalmente la cotangente de alfa es la tangente de beta por ser ellos complementarios. Voy a poner un ejemplo acá con esto. Ejemplo. Suponga que se sabe que, no sé, la cotangente de 35 grados o no, vamos a hacerlo más real todavía. Que el seno de 90 grados es igual a 1. Después les digo por qué el seno de 90 grados es igual a 1. Calcule el coseno de 0 grados. ¿Cuánto creen que valga? ¿Cuánto debe valer el coseno de 0 grados? Según eso. 1. Tiene que valer 1 también, claro que sí. Porque 90 grados es complementario a 0 grados. ¿Cuánto da 90 más 0? Ah, 90. Da 90 grados. Y como alfa, este haría las veces de alfa, y beta, este haría las veces de beta, son complementarios, entonces el seno de uno tiene que ser igual al coseno del otro. ¿Es claro eso? Suponga, si sabemos que el seno de 90 vale 1, podemos garantizar que el coseno de 0 vale 1 también. Hagamos otro. Suponga que el coseno de 45 grados, más bien pongámoslo de esta manera, que el coseno de 30 grados tiene un valor aproximado de 0,86.
Entonces, el seno de quién también vale 0,86. A ver, 60. de 60 grados. Porque 30 grados es complementario a 60 grados. Esa es la razón. 0,86, básicamente. ¿Alguna inquietud hasta ahí? No, profe. Ok. Tenemos entonces esta propiedad fundamental que es bastante importante. 0,86, esto sí es verdad, yo creo que sí. Entonces el coseno de 30 grados da 0,86. Siendo estrictos, no es 0,86, sino 0,87. Por redondeo, porque eso es un número infinito periódico, no periódico. Listo, básicamente es esto, muchachos. ¿Alguna inquietud? Nos das un momentico para escribir Sí, esa claro que sí. tablita. La tabla, esta. Ah, no, mentira, los ejemplos, pues, como quieras. Yo Los igual tomé ejemplos. foto. Yo le voy a dejarlo con un anti-zoom, a ver si así nos puede dar. Básicamente esta es la clase inicial de trigonometría. Hasta ahora habíamos visto los elementos preliminares de la trigonometría. Habíamos dicho, bueno, qué es un ángulo, cómo se define un ángulo, cuáles son las unidades de medida de los ángulos. Además habíamos hablado de algunas aplicaciones de los ángulos, ¿cierto? Habíamos dicho, bueno, con ángulos yo puedo calcular longitudes de arco, con ángulos yo puedo calcular áreas, sectores circulares, eh, sé que son ángulos coterminales, sé que es un par de ángulos, sé cómo sumar ángulos en grados, minutos y segundos, etcétera, etcétera. Pero ahora, hoy, en este momento, estamos introduciendo los verdaderos conceptos relacionados con la trigonometría, que la palabra trigono significa trilados, tres lados o tres ángulos también, ¿cierto? Todo se define en un triángulo rectángulo. Las 6 razones trigonométricas, de esta manera, voy a poner aquí hipotenusa por si hay algún despistado. Voy a poner aquí esto, hip. Obviamente hip significa hipotenusa. Y los otros son catetos. Profe. Ole. Pero no sé si soy yo o alguien también alguien está escuchando como al profe cortado. Yo lo escucho bien. Yo también lo escucho bien. Ok. Entonces soy yo. Sí, entonces, gracias. Entonces, esos son básicamente los conceptos. Voy a terminar con un pequeño ejercicio de clase que no es obligatorio, una mini tarea, y luego hacemos un taller alrededor de esto. Es una mini tarea. Con esto terminamos la clase del día de hoy. En todo caso, las mini tareas es bueno hacerlas porque uno nunca sabe, de pronto cae en un examen, alguna cosa de ese estilo. Ok, mini tarea. Suponga que se sabe que el coseno de un ángulo cualquiera, que lo voy a llamar, no sé, bueno, no, voy a utilizar otro ángulo, alfa, beta, gamma, zeta, omega. Bueno, beta, para que no peleemos. Que el coseno de un ángulo vale, un ángulo cualquiera, vale, por ejemplo, ¿puedo darle un poquito de zoom ya? Sí, profe. Ok, suponga que el coseno de un ángulo cualquiera es, por ejemplo, raíz de 3 sobre 2, por decir algo. Listo. Determine el valor de las otras razones trigonométricas.
Este problema es típico de examen. ¿Cierto? Uno le dan el valor el ángulo no me lo dan, pero me están diciendo, al coseno de un ángulo es raíz de 3 sobre 2. Determina el valor de las otras 6 razones trigonométricas. Voy a solucionar algunas y ustedes solucionan el resto. Una Hola. pregunta, ¿ese es tarea calificable o se hace como No, para No, práctica? las mini tareas nunca son calificables, no, las haces por amor al Ok, arte, pero no son calificables. Ahora, ¿que puede caer en un examen? Sí, puede que caiga en un examen, claro, puede pasar. ok. Ok, listo. Entonces, atención, Hey, atención. profe, Uy, ¿qué ¿puedo hubo? decir cómo es? ¿Cómo ¿Cómo lo creo que es? harías? ¿Cómo lo harías? Profe, Yo se supone que la raíz de 3 es el cateto adyacente Uy, qué bien, Juanse, y sigue. el 2 es la hipotenusa. Entonces, yo haría el teorema de Pitágoras, pero al revés. Uy, qué bien, Juanse, así es. ¿Qué está diciendo Juanse? Vea, el coseno, el coseno de un ángulo cualquiera, ¿sí o no? El coseno de un ángulo cualquiera se define. ¿Alguien tenía alguna inquietud que me estaba hablando? Qué pena. ¿O iba a participar en esto? no, yo te iba a decir lo mismo que te dijo Juanse. Ah, ok, perfecto, gracias. Listo, entonces, por definición, el coseno de cualquier ángulo es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, ¿sí? Ok, por definición. Pero en este caso particular, el coseno es raíz de 3 sobre 2. ¿Sí o no? Raíz de 3 sobre 2. ¿De qué podemos concluir? Podemos concluir que el cateto adyacente es raíz de 2. ¿Sí o no? Cateto adyacente es De raíz de 3, 3. perdón, sí, gracias. Raíz de 3. Evidentemente, pues si tú comparas estas dos fracciones, te das cuenta que el numerador podría llegar a ser raíz de 3 y que la hipotenusa podría llegar a ser 2. Entonces, en ese caso también decimos que la hipotenusa es 2. Muy bien, Juan. Entonces Juan se me dice, vea, yo ya sé esto. Voy a pasar esto a este lado más bien para que sigamos acá. Entonces yo sé que el coseno de beta es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y que a su vez, según la información que me dan en el enunciado del problema, es raíz de 3 sobre 2, el valor del coseno. Por lo tanto, yo puedo garantizar que el cateto adyacente vale raíz de 3, que es esto que tenemos acá, lo voy a poner entre algodones aquí para que nos quede claro, ya con esto vamos a terminar, y que la hipotenusa vale 2. Ok, dado que tenemos estos dos, ya podríamos llegar a conocer el resto de razones trigonométricas, ¿cierto? Pero falta algo, y aquí Juan se nos va a aclarar cómo lo haría, cómo calculo el cateto opuesto. ¿Cómo calculo el cateto opuesto, Juanse? El cateto opuesto es 3, no, raíz de 3 menos 4. Ok, Creo que es así. sí, O 4 menos 3. sí, recordemos, gracias Juanse. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice básicamente que la hipotenusa al cuadrado es igual al, por ejemplo, al cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Qué conocemos? El cateto adyacente lo conocemos, voy a ponerlo en verde, y conocemos la hipotenusa. Conclusión, puedo despejar el cateto opuesto. ¿Qué tengo que hacer? Pues muy sencillo, pasar a este señor a restar y decir básicamente que el cateto opuesto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado menos, porque este señor pasó a restar, este pasó a restar al otro lado, entonces menos el cateto adyacente elevado al cuadrado. ¿Qué hago finalmente para despejar el cateto opuesto que me hace falta?
¿Qué debo hacer para matar este cuadrado de acá? Raíz. Saco raíz a ambos lados y entonces en ese orden de ideas yo digo que el cateto opuesto, no elevado al cuadrado, sino el cateto opuesto solamente, es igual a la raíz cuadrada de toda esta vaina, de la hipotenusa al cuadrado, menos el cateto adyacente elevado al cuadrado. Pero esos valores los conozco. Esos valores los conozco. Yo conozco la hipotenusa y conozco, evidentemente, conozco el cateto adyacente. Yo sé que la hipotenusa, según esta vaina, esto es 2 elevado al cuadrado. Esto sería entonces 2 elevado al cuadrado y el cateto adyacente vale raíz de 3. Entonces ponemos un paréntesis y decimos que esto es la raíz cuadrada de 3, todo esto elevado al cuadrado. Ok. Eso significa que el cateto opuesto nos va a quedar 2 al cuadrado, que da como resultado 4. ¿Cuánto da raíz de 3 elevado al cuadrado? Da 3, obviamente, porque la raíz y el cuadrado mueren. Entonces aquí te queda 3 y por lo tanto te queda evidentemente la raíz cuadrada de 4 menos 3 queda 1 y eso da como resultado 1. Es decir, que ya tengo el cateto opuesto, ya tengo el cateto adyacente y ya tengo la hipotenusa. ¿Qué tienen que hacer ustedes como tarea? Simplemente con esos datos que le acabo de dar, basta con esos 3 datos, les sirve para construir el resto de razones trigonométricas. Listo, en eso consiste la mini tarea. ¿Cierto? Ya tienes el cateto opuesto, lo voy a poner aquí entre algodones también. Ya tengo el cateto opuesto, ya tengo el cateto adyacente y ya tengo la hipotenusa. Es decir, que ya puedo construir el resto de razones trigonométricas, ya tengo el coseno, falta determinar el seno, la secante, la cosecante, la tangente y la cotangente. Chicos, ¿alguna inquietud? Eso lo puedes mandar. Todo esto lo monto en el tablón de Classroom, obviamente, sí. Ah, dale, profe. Entonces, clase número 1, matemáticas. 10º periodo 3. Listo. Listo, chicos, básicamente esa es la clase del día de hoy.